Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a grabar otro video, esta vez relacionado con lo que es la regla de 3 simple. Vamos a ver en qué consiste la regla de 3 simple. La regla de 3 simple, antes de entrar a resolver este ejercicio que tengo previamente escrito allí, tenemos que entender dos cosas. Las reglas de 3 pueden ser inversas o directas. Tenemos que analizar qué son magnitudes directamente proporcional. Magnitudes directamente proporcional son que si yo tengo un elemento, al aumentar ese elemento, pues el otro elemento también va a aumentar. Un ejemplo, si yo mando a alguien que vaya y me compre 5 dulces a la tienda, ¿cierto? Esos 5 dulces, digamos, me pueden costar 500 pesos. Si yo aumento el número de dulces, es decir, ya no le digo que me compre 5, sino que me compre 10, pues obviamente también va a aumentar el precio, el costo del producto. Entonces el producto, la relación dulce con precio son directamente proporcional. ¿Por qué? Si yo aumento la cantidad de dulces, entonces también va a aumentar la cantidad del precio que tengo que pagar. Bien. Miramos un ejemplo que tenemos aquí de regla de 3 simple y vamos a utilizar pues un pequeño esquema para darle solución. Voy a leerlo, allí está escrito, pero voy a leerlo. Dice, una máquina produce 420 bombillas en un mes. ¿Cuántas bombillas produce en 10 días? Bueno, pues realmente es muy fácil de comprender. Sin embargo, cuando sean cantidades grandes o cuando estén enlazadas varias magnitudes, entonces de pronto va a tener un grado de complejidad más alto. Entonces por eso hay que empezar de lo más simple para llegar a lo más complejo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, nos hacemos una tablita, un cuadrito, permítanme. Nos hacemos un cuadrito, aquí, yo lo voy a hacer. En el cual vamos a escribir las magnitudes que están relacionadas. Nos hacemos un cuadrito. Entonces, las magnitudes que están relacionadas son la cantidad de bombillas, es decir, bombillas, y la otra magnitud es días, número de días. Entonces, las magnitudes que están relacionadas son bombillas y días. Vamos a ver primero cómo son esas magnitudes. Entonces dice, una máquina produce 420, entonces lo escribimos, 420 bombillos en un mes. Un mes tiene 30 días, entonces aquí colocamos 30 días. Entonces dice, ¿cuántas bombillas produce en 10 días? Entonces tengo 10 días y como me pregunta que cuántas bombillas, ese lleva la incógnita. Permítanme, yo voy a hacer la incógnita aquí, voy a colocar con otro marcador, X. Entonces aquí están las dos magnitudes que están relacionadas en este contexto. Son bombillas y número de días. Dice que 420 bombillas en 30 días. Y entonces en 10, ¿cuántas bombillas? Realmente es muy fácil poderlo resolver. Como les decía inicialmente, hay unos que tienen un mayor grado de complejidad que más adelante en otros videos estaremos haciéndolo. Entonces, lo primero que tenemos que sacar es X y su correspondiente, es decir, X es a 420. Entonces decimos por acá, X es a 420, veámoslo. X es a 420. ¿Cómo? El cómo depende de lo que voy a decir a continuación. Si las variables que están relacionadas son directamente proporcionales, entonces irá arriba el que esté al lado de la X, ¿cierto? En este caso sería 10. Pero si son inversamente proporcionales, entonces el que va arriba sería el que esté diagonal y por ende el otro iría abajo. Vamos a analizar esas variables. ¿Cómo es el número de bombillas
la cantidad de bombillas con relación al número de días. Entonces la pregunta que uno se hace para darse cuenta si son directa o inversamente proporcional es, si entre más días trabajes, ¿qué pasa? Entonces obviamente voy a producir más bombillas. A más días de trabajo produzco más bombillas. Entonces quiere decir que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Acordémonos que son directamente proporcional. Cuando aumenta la una, la otra también aumenta. Entonces, como son directamente proporcional, el que va arriba es el que está al lado de la variable, es decir, que 10 iría arriba y la única opción sería que 30 vaya abajo. Y entonces ahí ya me queda una proporción, en la cual podemos aplicar producto de extremos igual a producto de medios. Entonces, yo puedo hacer, aquí este 0 con este de acá lo puedo cancelar, son procedimientos matemáticos. Entonces, este 420 que está dividiendo la variable, para despejarla, él sube a multiplicar allá. Entonces me queda que x, me la hago con el mismo color, que x es igual, 420 por 1, 420 por 1 sobre 3. ¿De dónde entonces tenemos que x es igual? 420 por 1, pues sabemos que es 420 sobre o dividido 3. Entonces, hagamos la división. 420 dividido entre 3, ¿cierto? Entonces, decimos 1 por 3, 3, a 4, 1, bajamos el 2, ¿cierto? ¿Cuántas veces? 4, 4 por 3, 12, a 12, 0, bajo el 0 y 0 el cociente. Es decir, que entonces x es igual a 140. Lo que quiere decir entonces que en 10 días van a producir 140 bombillas. Y aquí hemos resuelto regla de 3 simple directa. Vamos a ver entonces otro ejemplo relacionado con la regla de 3 simple, pero esta vez vamos a ver las magnitudes directa inversamente proporcional. Bueno, muy bien, entonces continuamos. Ahora tenemos otro ejemplo de regla de 3 simple también, pero este ejemplo a propósito lo coloqué donde las magnitudes son inversamente proporcional. Recordemos que dos magnitudes son inversamente proporcional cuando al aumentar la una, la otra disminuye, ¿cierto? Por ejemplo, la magnitud, velocidad y tiempo son inversamente proporcional. ¿Cómo así? Si un auto va, digamos, a 40 kilómetros por hora y se demora, digamos, 2 horas en llegar en determinado sitio, si ese auto aumenta su velocidad, es decir, a 80 kilómetros, digamos, entonces obviamente tendrá que llegar en menos tiempo. Entonces, la magnitud velocidad con la magnitud tiempo son inversamente proporcional, es decir, al aumentar la una, la otra disminuye. Entonces, miremos el ejemplo que tenemos a continuación. El ejemplo que tenemos dice, 4 obreros pintan una casa en 6 días. Si se contratan 4 obreros más, ¿en cuántos días pintarán la misma casa? Entonces, como dije inicialmente, vamos a hacer la tablita relacionada, vamos a hacer la tabla relacionada con las magnitudes, es decir, que voy a colocar, vamos a hacer las magnitudes, permítame, hagámoslo más para acá, vamos a hacer la tablita de las magnitudes. Entonces aquí vamos a relacionar las magnitudes. Bien. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes que están hablando aquí? 4 obreros pintan una casa en 6 días. Entonces, las magnitudes son número de días y la otra es número de obreros. Las magnitudes que están relacionadas son días y obreros. Bien, entonces saquemos las magnitudes, coloquemos los valores que van acá. Entonces dicen, 4 obreros pintan una casa. ¿Cuántos obreros? 4 obreros, perdón,
4 obreros pintan una casa, ¿en cuántos días? En 6 días. ¿Cierto? Dice, si se contratan 4 obreros más, es decir, que ya no son 4, sino que serían 8 obreros, entonces, ¿en cuántos días pintarán la misma casa? X, que es la variable porque no sabemos, ¿cierto? Son ejemplos triviales, sin embargo, esa es la metodología por la cual nosotros podemos realizar la regla de 3 simple. Entonces, como dijimos inicialmente, lo primero que hacemos es sacar X y su correspondiente, es decir, X y el número que esté arriba, es decir, X es A6, ¿cierto? Como, ya hemos dicho que el cómo depende si las magnitudes son inversa o directamente proporcionales. Repito, si son directamente proporcional, el que está al lado es el que va arriba y por ende el otro iría abajo. Pero si son las magnitudes, notamos ahora que son inversamente proporcional, entonces el que va arriba es el que esté diagonal, es decir, 4, y el otro iría abajo, no hay más opciones. Analicemos las dos magnitudes. Tenemos la magnitud obreros, que están pintando una casa, y la magnitud días. Resulta que si yo tengo una casa, digamos, de 20 metros cuadrados, y contrato 4 obreros, ¿qué pasa si contrato más obreros? ¿Qué pasa con la magnitud días? ¿Será que se demorarán más o se demorarán menos? Pues la respuesta es que se van a demorar menos. Si yo contrato más obreros para que hagan ese trabajo, pues se van a demorar menos tiempo. Entonces, a más obreros, menos tiempo. Entonces, esas dos magnitudes son inversamente proporcional. Entonces, como son inversamente proporcional, entonces el que va arriba es el que está diagonal a la variable, es decir, 4 y por ende 8 iría abajo, ¿cierto? Y aquí me quedó una proporción, donde producto de extremos igual a producto de medios. Entonces decimos que X es igual, ya para resolver aquí, X es igual, este sube a multiplicar acá, a 6 por 4 sobre o dividido 8. 6 por 4 sobre o dividido 8. ¿De dónde entonces tenemos que X es igual 6 por 4, 24, permítanme, 24 sobre o dividido 8? Entonces notamos que 24 dividido 8 es igual a 3. Entonces X es igual a 3 días. Quiere decir que si contrato 4 obreros más, o sea 8, se van a demorar 3 días en hacer el mismo trabajo. Y sí, el ejemplo es lógico, ¿cierto? 6 días se demoran 4 obreros. Si yo doblo la cantidad de obreros, pues también va a bajar la cantidad de días, va a ser 3. Bueno, en nuevos videos estaremos grabando la regla de 3 compuesta, es decir, cuando son varios elementos, es decir, tenemos varias magnitudes que están relacionadas y pueden ser directas, inversas o pueden ser combinadas. Esperamos pues que este video haya sido para su utilidad y esperamos subir nuevos contenidos nuevamente. Recuerden, Gerson Profe, su canal. Buenas tardes.